Se ha derramado sobre cada uno de nosotros. Gracia, entendiendo, Señor, que ha sido un regalo inmerecido. No merecíamos este regalo tan grandioso, tan maravilloso como lo es la salvación, Señor. Tener la certeza de que la vida eterna ha llegado a nosotros, la certeza de que durante la eternidad estaremos contigo. Y esa certeza no estaba antes en nuestros corazones, porque no teníamos la verdad de tu palabra, pero tu gracia se manifestó para que de una o de otra manera escucháramos el mensaje de la salvación, las buenas noticias, las que anunciaban verdaderamente una muy buena noticia, y era que alguien había pagado el precio, la deuda que teníamos para declararnos santos, justos ante Dios. Y hoy, con mucha alegría, nos reunimos, Señor, entendiendo que hemos sido salvados por medio de la fe, pero también, Señor, entendiendo que mientras estemos en esta tierra, necesitaremos tu palabra, necesitaremos alimentarnos para poder vivir la vida digna del Evangelio, para poder mostrarle a otros que hemos sido transformados por tu palabra, que tu Santo Espíritu es el que nos guía en cada momento, Señor. Por eso damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo quisiera continuar en esta tarde con la serie de enseñanzas que he procurado mantener a lo largo de los domingos que me corresponde venir acá. Y en este caso quisiera que usted me acompañe a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10. La última vez que estuve por acá hablamos un poquito acerca del tribunal de Cristo. Usted recordará que hablamos acerca del tribunal de Cristo, de ese momento donde todos los justos tendrán que presentarse ante el Señor para dar cuenta de lo bueno que hicimos, ¿verdad? De todo aquello que hicimos, y voy a decir de lo malo, pero voy a explicar a qué se refiere de lo malo. Y creo que en aquel momento di una ilustración. Yo, por ejemplo, me presentaré en esa oportunidad delante de mi Señor y probablemente me va a decir: bien, Pastor Rafael, 300 mensajes predicó, 200 fueron para la gloria mía y 100 fueron para su gloria. ¿Cuáles van a pesar? Los que fueron para la gloria del Señor, porque en ese tribunal va a pesarse todo aquello que nosotros hicimos siendo justos. Entonces, siendo justos, pudimos mostrar amor, misericordia hacia los demás, o nos guardamos ese amor y esa misericordia. Todo esto será evaluado las veces que lo hicimos sin ninguna buena intención. Todo eso quedará manifiesto para que sea pesado, y de acuerdo al resultado así recibiremos las recompensas. Ese es el tribunal de Cristo, del que aprendimos la última vez que estuvimos por acá, en donde el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios habla de ese momento. Y hoy quisiera que podamos retomar esa línea del mensaje de las nuevas criaturas en Cristo. Por eso le pido que me acompañe 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 y hasta el 17. Dice así la palabra de Dios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sigue diciendo el versículo 11: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios; si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, aquí voy a resumir un poquito y tiene que ver con parte de lo que la semana anterior aprendimos. El apóstol Pablo quiere ser de agrado al Señor. ¿Recuerdan? Él procura agradarle al Señor por algunas motivaciones. Él sabe algunas cosas. Una de ellas, el apóstol Pablo sabe que tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Esa es una de las razones. Luego, el temor del Señor, lo leímos ahorita. Y en un momento vamos a ir desmenuzando un poquito esto. Luego, el amor de Dios que nos constriñe. Y finalmente, una nueva perspectiva. Eso es lo que quisiera desglosar de estos versículos que hemos leído. Entonces el apóstol Pablo entiende, por eso dice en el versículo 10, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol Pablo, él sabe esto, y esto lo lleva a meditar, lo lleva a reflexionar, y esto lo hace a ver el temor de Dios. Cuando él reflexiona, cuando él medita, esto hace que él pueda ver el temor de Dios. Pero, ¿qué hace el apóstol Pablo con esto? ¿Qué es lo que hace? Si usted me sigue en la lectura, en el versículo 11, 2 Corintios 5:11, dice de esta manera: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Mis hermanos, esto es muy importante porque dice el apóstol Pablo, conociendo pues el temor del Señor. Noten, conociendo el temor del Señor, el apóstol Pablo dice, conozco ahora el temor del Señor. Y conocer el temor del Señor, cuando nosotros conocemos el temor del Señor, debería llevarnos a hacer algo. ¿Qué es lo que lleva en esta oportunidad al apóstol Pablo? Él dice, como conozco el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Persuadimos a los hombres. Entonces, estamos en 2 Corintios, para mis hermanos que acaban de llegar, segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 11. Ahí estamos ahorita ubicados, segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 11, que dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Cuando el apóstol Pablo conoce de ese temor, cuando conoce verdaderamente, lo lleva ahora a persuadir a los hombres. ¿Qué es persuadir? ¿Cómo se puede persuadir a alguien? La palabra persuadir tiene que ver con convencer a alguien. Yo necesito convencer. Persuadir es convencerlo de algo. Por ejemplo, ahorita, cuando salgamos de acá, si sigue lloviendo, yo tendría que persuadirlos a que lleven sombrilla, convencerlos a que salgan con sombrilla. Es mi deber anunciarles, vean, está lloviendo tanto que yo les persuado para que ustedes puedan llevar sus sombrillas. Entonces, es un convencimiento que ocurre, pero noten que el apóstol Pablo dice, conociendo el temor del Señor. Como conozco el temor del Señor, persuadimos a los hombres, o sea, anunciamos, tratamos de convencer a los hombres. ¿Y saben quién lo está diciendo? Esa carta, el apóstol Pablo. ¿Y por qué es relevante que lo diga el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo fue persuadido. El apóstol Pablo estaba muy, pero muy equivocado en su manera de vivir
en su manera de creer, en su estilo de vida. Él mismo estuvo muy, pero muy equivocado hasta que fue persuadido. Él fue convencido de que estaba equivocado. ¿Y qué tanto fue persuadido el apóstol Pablo? Fue tan persuadido, tan convencido, que lo convenció a él lo hizo predicar, lo hizo visitar tantos lugares para predicar el evangelio. Veamos un momentito, si usted me acompaña, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 y versículo 1 al 6. Vamos a ver. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Amén, ¿lo tenemos? Hechos 9, versículo 1 al 6. Dice así la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tremenda palabra esta, tremenda palabra de un hombre con mucho conocimiento. El apóstol Pablo, voy a usar una palabra muy tica. Si alguien podía rajar que tenía conocimiento, era el apóstol Pablo. Tenía conocimiento. De hecho, él lo hace en la carta a los filipenses. Él llega un momento donde les dice: un momento, ¿quieren impresionar? ¿Quieren que los impresione? ¿Saben quién soy yo? Y él empieza a describir quién es él. Yo, si fui circuncidado al 8º día, les dice. Y esta expresión de Pablo, circuncidado al 8º día, es porque él era judío verdadero. Un judío debía ser circuncidado al 8º día. Alguien que no era judío no podía hacerlo de esa manera. Por ejemplo, Timoteo no lo pudo hacer el 8º día porque sus dos padres no eran judíos. Uno sí, otro no. Pero el apóstol Pablo empieza a jactarse, digamos, en el buen sentido de la palabra, para finalmente decir: pero todo esto yo lo desecho por el conocimiento de Cristo. Entonces tenemos aquí a un hombre convencido de que él estaba en lo correcto. El apóstol Pablo creía que estaba en lo correcto. Mis hermanos, de verdad, y se los puedo decir inclusive identificándome mucho con el apóstol Pablo. Yo pastoreé muchos años predicando otro evangelio. Muy bonito, por cierto. La gente salía muy contenta. La gente salía feliz, me abrazaba. A veces nos daban almuerzo y: pastor, vamos a pasear. Era muy lindo predicar un evangelio equivocado. Yo estaba convencido que predicaba la verdad. ¿Y por qué yo estaba convencido? Porque yo andaba mi Biblia, y porque yo llevaba cursos, y porque yo tenía certificados en mi pared, y yo decía: qué bueno, ya logré sigo por otro. Y yo alcanzaba títulos, conocimiento. Yo estaba convencido, estaba seguro que predicaba la verdad, hasta que conozco el verdadero evangelio y hace derribar absolutamente todos los argumentos que yo tenía, porque finalmente entendí que mi confianza estaba en las obras. Ahí estaba mi confianza, a pesar de que yo predicaba que no es por obras, pero yo confiaba en las obras. ¿Saben cómo podemos darnos cuenta si estamos confiando en las obras? Y es un muy buen ejercicio que podemos hacernos, y es necesario que lo hagamos. En el momento en que usted amanece muy bien, usted se levanta, lee la Biblia y usted dice: qué lindo me habló Dios hoy. Y tras de eso usted viene y a su cónyuge lo abraza, le da un besito y usted está feliz. Usted dice: hoy me puedo ir al cielo. Pero supongamos que al día siguiente usted tuvo pesadillas, usted no pudo dormir,
a usted no le dio tiempo de leer la palabra y usted dice, hoy no me merezco el cielo. Cuando usted llega a estas conclusiones es porque usted está confiando en sus obras. Y eso es muy peligroso. Así muchas personas hoy confían en sus obras, esforzándose tanto, tanto, tanto para poder alcanzar la salvación mediante orar mucho, mediante ofrendas, mediante pedir perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el apóstol Pablo, él estaba seguro de que él estaba sirviéndole a Dios. Él estaba seguro. Pero ¿quién lo persuade? Cristo mismo, el evangelio mismo se enfrenta al apóstol Pablo y por eso le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Mis hermanos, tal vez para profundizar un poquito en esto, esta es la iglesia de San Ramón. Es la iglesia de San Ramón, pero esta iglesia debemos quitarnos la idea de que es levantada por hombres. No podemos pensar así. Esa es una iglesia que nació en el corazón de Dios y Dios se encargó de levantar. Inició un día en el corazón de Dios. Dios sostiene esta iglesia. Dios es el que la sostiene. Dios se encarga de sostener la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Noten que aquí el Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntémonos por un momento, ¿Jesús estaba vivo allí? ¿O estaba en carne y hueso allí? No. Entonces, ¿por qué dice, por qué me persigues? Uno diría, no, no estaba persiguiendo a Cristo. ¿Estaba persiguiendo a quién? A la iglesia. Y el problema aquí es, el problema para Saulo, digo, es que estaba persiguiendo el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. La iglesia, San Ramón es cuerpo de Cristo. Por eso es Él el que la sostiene. Con luchas, porque sé que han tenido muchas luchas, sé que han tenido que doblar esfuerzos muchos de ustedes, pero sigue siendo Cristo la cabeza. No es el pastor Rafael, no es el pastor Samuel, es Cristo el pastor y la cabeza de esta iglesia. Por eso es que se ha sostenido, por eso es, y se va a levantar, porque Cristo es la cabeza de esta iglesia. Pero noten cómo el apóstol Pablo entonces estaba convencido de algo y debe ser persuadido. Veamos el versículo 18. A ver qué sucede cuando alguien es persuadido verdaderamente. Dice en el verso 18, Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Qué lindo, ¿verdad? Fue bautizado, verso 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. El apóstol Pablo entendió que fue liberado de las cadenas de la religión. Él entendió que fue liberado de las cadenas de las que Satanás lo había tenido durante mucho tiempo. Tapada su vista, él no entendía, con tanto talento, con tanta inteligencia, con tanto conocimiento, pero no tenía el Espíritu Santo de Dios, porque el evangelio verdadero era quien él estaba persiguiendo, hasta que es persuadido, hasta que él ahora es persuadido y eso lo lleva a predicar y a persuadir a hombres, así como él estuvo mucho tiempo engañado. Por eso es que dice nuestro texto en esta tarde, volvemos a nuestro texto que estaba en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Persuadimos a los hombres, convencemos a los hombres, seguimos predicando, seguimos anunciando para que estos hombres puedan convencerse y detenerse en su camino, en su estancia. Por eso Pablo estaba muy convencido, tan persuadido que ahora predica el evangelio una y otra vez. Y si usted echa un vistazo a las cartas del apóstol Pablo, se dará cuenta que esa es una constante en su vida. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 1 y versículo 28.
Colosenses 1:28 dice así la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Anunciamos, y dice amonestando a todo hombre. ¿Qué es amonestando? Es, mire, trate de entrar en razón. Sé que esta parte es algo difícil y quizá usted lo ha librado, esta lucha. Casi siempre con los familiares es más difícil cuando queremos presentar el evangelio verdadero, más cuando son personas que han abrazado otras doctrinas. Esto realmente no es tan sencillo, pero ¿cuál es la esperanza? Que es el Espíritu que convence. Y bendito Dios por eso, porque no nos corresponde a nosotros forzar a que alguien crea. Es predicar, pero con mucha sabiduría, y para ello necesitamos que el Señor nos guíe, y para ello necesitamos profundizar mucho en la palabra de Dios y que Él sea el que opere. Pero Pablo anunciaba, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría. ¿Con cuál intención? De presentar a Cristo Jesús perfecto a todo varón, al Cristo vivo, a Jesucristo perfecto a todo hombre, a toda criatura. Es algo que Dios nos pide que hagamos. Es algo que Dios nos pide que hagamos. Si nosotros conocemos el temor del Señor, deberíamos persuadir a todo hombre. No olvidemos cuál es el contexto. Todos estaremos en el tribunal de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, yo sé que voy a estar en el tribunal de Cristo. Yo sé que el temor del Señor me ha alcanzado para persuadir a todo hombre. Mis hermanos, al final la motivación que nos lleve a nosotros a alcanzar personas para Cristo, esa motivación va a ser muy importante. El deseo para la gloria de Dios, el que queramos que muchas personas puedan gozar de la bendición que nosotros tenemos. Estaba enseñando en la iglesia en Heredia acerca de la generosidad, justamente en la carta a los Corintios. Y algo que me llama mucho la atención mientras presentaba o estudiaba las enseñanzas, mientras las preparaba, es cómo Dios y hace estas cosas, y las hace siempre. Por un lado, presentaba escasez a un pueblo, y otro lado, presentaba abundancia, y hacía que esto se fusionara. Las iglesias en Jerusalén estaban pasando una situación muy difícil. Y si usted lee la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y 9, se da cuenta que las iglesias de Macedonia, estando en pobreza, quieren ofrendar, quieren participar de una ofrenda que los corintios están levantando. Los corintios tenían riquezas, los corintios tenían abundancia, no así los macedonios y no así los de Jerusalén. Sin embargo, Dios hace que todo esto se orqueste para que la abundancia se manifieste en los corintios. Cuando los corintios se manifiestan con esta generosidad, están predicando o están proclamando el evangelio. Proclaman el evangelio porque están diciendo, somos cristianos y debemos ser generosos. ¿Y qué ocurre cuando ellos hacen esto? ¿Sabe qué ocurre? Los hermanos de Jerusalén dan gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, Dios permite que nosotros, cuando caminamos de acuerdo a su voluntad, siempre demos gloria. Unos dando de lo mucho que tienen, otros agradeciendo al Señor por ese buen corazón de ellos. Es como un camino de dos vías. Nosotros damos y recibimos agradecimiento, recibimos de parte de Dios ese gozo. Hay gozo cuando usted da, y hay alegría y acción de gracias en quien está recibiendo por la situación que esté atravesando. Entonces, vemos cómo Dios opera de esa manera. Dios se encarga de que los hijos suyos, todos aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, anhelemos caminar acorde a las Escrituras. Por eso Pablo dice, anunciamos, amonestamos, enseñamos a todo hombre en toda sabiduría, con la intención de presentar perfecto en Cristo Jesús a cada uno de ellos. Entonces, por allí vemos cómo el persuadimos. No nos cansemos, mis hermanos, de persuadir. No nos cansemos de anunciarle a otros, aunque nos cierren la puerta. Oremos y sigamos, Señor. Tal vez no lo dice de la forma correcta, pero quiero seguir presentando
a esa persona para que en algún momento pueda escucharme, pueda atenderme. Seamos insistentes, con mucha sabiduría, seamos sabios. Otra motivación que encontramos, seguimos leyendo 2 Corintios 5:14. Dice de esta forma: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, una segunda motivación que el apóstol Pablo encuentra de vivir la vida cristiana es porque el amor de Dios nos constriñe. Ahora, esta palabra que aparece acá, porque el amor de Cristo nos constriñe, da la idea de control, un control, una sujeción como que nos sostiene, no sé si ustedes en algún momento, alguno fue mal portadillo en la escuela, que antes sí se daba, ahora no, Dios guarde ocurra, pero es como cuando alguien muy mal portado, la maestra decía, venga, y lo agarraba de la oreja, y lo ponía en alguna esquina. No sé si les pasó, o solo a mí. Ah, qué dicho, ya fue, somos tres. Entonces, es como venga para ubicarlo. Es esa la intención. ¿Sí se entiende? Es como cuando dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, es como que quiere controlarnos, sujetarnos, sostenernos para ayudarnos a entender algo que no estamos entendiendo. El amor de Cristo constriñe póngame atención, vea lo que quiero decirle. Esa es la idea que da aquí en este contexto de la enseñanza. Entonces, es controlado por lo que ha estado pensando. Pablo ha estado pensando en algo. Entonces, él es controlado porque ha estado pensando en algo. Constriñe porque hay algo que lo tiene, piense y piense. Sigamos leyendo 2 Corintios 5, verso 14 y luego el 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, ¿lo ven? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiero que noten, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo está meditando en esto. Sí se nota, ¿verdad? Como él dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Él está pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo está contemplando la cruz, él está meditando en la cruz. Mis hermanos, a veces la religión nos hace ver tan común esa crucifixión de nuestro Señor, pero aquí el apóstol Pablo está meditando seriamente, él medita seriamente. Por eso es que la pregunta que él hace es, ¿cómo es que él haya muerto por mí y yo no viva para él? Esa es la meditación y ese es el centro de este versículo. El apóstol Pablo está seriamente meditando. Él murió por mí. ¿Cómo es posible que yo siga viviendo una vida como se me ocurra? No, yo debo vivir diferente. Es la meditación que él está llegando. En eso él está reflexionando, en eso él está meditando. Por eso digo que la religión muchas veces hace tan común la crucifixión, hace que la veamos como por encimita, pero nosotros deberíamos meditar. Cristo murió en la cruz del Calvario, habiendo vivido una vida perfecta. Y es más, vayamos desde antes, estando en el trono, deja el trono, desciende a esta tierra como siervo, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se humilló. Fue una humillación a Cristo para venir a ser como un hombre y además de venir a ser como hombre, ser pisoteado, ser golpeado, ser rechazado. Mis hermanos, el maltrato que él recibe para morir por ellos, se dan cuenta que esta meditación debería ser más profunda. Por eso Pablo está meditando en esto. Él medita. El apóstol Pablo medita una y otra vez. Yo quiero que me acompañe, si usted es tan amable, a la primera carta a los Corintios. Vayamos un momentito a la primera carta.
Podemos ir al capítulo 6, 1 Corintios, capítulo 6 y versículo 19. 1 Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. ¿Lo tenemos? Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios, dice. Y si pasamos al capítulo siguiente, capítulo 7, allí mismo, 1 Corintios 7, pero esta vez el verso 23, dice así este versículo: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, el apóstol Pablo entiende que él debe moverse, guiarse bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que él hace. Es lo que está profundizando, meditando en este versículo es: Cristo murió por todos. ¿Cómo es que si yo entiendo que Él murió por mí, yo no vaya a vivir para Él? Esa es la meditación, y es la meditación que cada uno de nosotros debería hacer. En algún momento de nuestra vida deberíamos seriamente considerarlo. Él se mueve bajo la guía del Espíritu Santo. Él se mueve. Es tremendo cómo Dios, a través del Espíritu Santo, lo hace aprender que su gracia lo sostendrá. Cierto que el apóstol Pablo vivió mucha aflicción, mucha aflicción, pero mucha aflicción vive el apóstol Pablo durante su vida ministerial, pero siempre lo hacía con mucho gozo, porque él hacía la voluntad de su Padre. Vaya conmigo a Hechos capítulo 9, que lo leímos hace un momentito. Hechos 9 y verso 16. Hechos capítulo 9, versículo 16. ¿Lo leemos juntos? Hechos 9, 16, a la cuenta de 3, 2, 1. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ven cómo Dios lo hace aprender que su gracia lo sostiene? Pablo está agradecido, y esa es la actitud de Pablo la que lo hace, mis hermanos, dejar de amar lo terrenal y ahora que él pueda amar o mirar lo que está por venir. Ese es el secreto del apóstol Pablo. Dios le advierte, Dios le dice: vas a sufrir, Pablo, vas a sufrir. Y podemos ver cómo esta carta a los Corintios, de hecho, al finalizar la segunda carta, él entiende algo. Cuando el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo fue un hombre de fe, un hombre que entendió esto, un hombre que le decían a la cárcel, vamos, gloria a Dios. Y él veía siempre la oportunidad de predicar en las cárceles. Él no se limitó, él entendía que donde tenía que ir, Dios lo llevaba con un propósito. Un corazón entendido, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Una vida no vivida para la gloria de Dios es un desperdicio. Él entiende esto. Una vida que se vive no para la gloria de Dios, se está desperdiciando la vida. Mis hermanos, si supiéramos o si valoráramos el privilegio, la bendición que ocurre cuando cada domingo ustedes se reúnen, es una gran bendición, es un privilegio. No por el hombre que venga a predicar, es porque Dios habla, porque Dios por medio de su palabra trae alimento para sostener, para edificar a cada uno de ustedes como hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo de Dios. No recae en el pastor que visita, siempre va a ser la palabra de Dios la que sostiene, la que Dios usa para animar a cada uno de ustedes.
Seguimos leyendo nuestro texto, por favor, 2 Corintios 5, pero esta vez el verso 16. 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no se deben ver las cosas según la carne. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ya no según la carne? Porque somos nueva criatura. Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le viene hablando a Nicodemo ante la interrogante que él tiene en su corazón. Y qué curioso, nos encontramos a un hombre similar al apóstol Pablo en el intelecto, porque Nicodemo, que esa historia usted la encuentra en Juan capítulo 3, vemos a un hombre con mucho intelecto, porque era un fariseo, un maestro, un principal, dice la escritura, un principal de los fariseos. No era cualquier, como decimos acá, cualquier bombeta, ¿verdad? Era un hombre preparado, era un hombre que tenía conocimiento. Y yo me imagino a Nicodemo caminar por las calles y las señoras, mamás de hijos pequeños, diciendo: yo quiero que mi hijo sea como Nicodemo, un hombre recto, un hombre con mucho conocimiento, un hombre temeroso de Dios. Pero cuando se encuentra a Jesús, desnuda su alma, porque tengo mucho conocimiento, pero no sé cómo entro al reino de los cielos. Por eso Jesús les dice, Juan capítulo 3, versículo 3, deben nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, no puede ver. Noten que dice no puede verlo. Nicodemo tenía el reino de los cielos, porque él tenía mucho conocimiento, pero no lo podía ver. Él no podía verlo. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos, mis hermanos, el reino de los cielos al frente? Muchos. Yo lo tuve siempre que predicaba aquí, pero no podía verlo. ¿Por qué yo no podía verlo? Porque yo no había nacido de nuevo. Cuando yo nací de nuevo, ya pude ver el reino de los cielos. Luego en el verso 5, el Señor le dice a Nicodemo, Juan 3:5, debes nacer de agua y del Espíritu. El que no nace de agua y del Espíritu no entra al reino de los cielos. De agua y del Espíritu. Entonces, ahora se entiende muy bien. Desde el Edén sabemos que nuestro espíritu muere. Allí murió el espíritu de Adán y de Eva, y de esa manera todos arrastramos con un espíritu muerto, hasta que llegue el día en que por medio de la fe y de la gracia de Dios se nos manifiesta el evangelio verdadero. ¿Para qué? Para que podamos creer. Allí la palabra, el agua, hace su efecto para lavarnos, para purificarnos, y finalmente cuando creemos, el Espíritu nos sella. Y cuando el Espíritu nos sella, nueva criatura somos. ¿Quiere decir que los problemas alrededor se desaparecen? No. Pero ya somos nueva criatura. Ahora tenemos lo que antes no teníamos, la guianza del Espíritu de Dios. Ahora sí hay una guianza que antes no teníamos. Antes actuábamos según la carne. Por eso es que dice que si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Yo conocí a Cristo según la carne y tenía una idea de Cristo según la carne, no según el Espíritu. Entonces eso es importante, mis hermanos, es importante porque aquí nos dice que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, a nadie. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esa es una lucha que cada uno de nosotros va a tener. Es una lucha porque cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, allí sí se forma la verdadera guerra espiritual. La guerra del Espíritu con los deseos de la carne. ¿O será que a algunos se le desapareció el deseo de la carne? Creo que a todos nos mantiene ese deseo de la carne. Por eso es una lucha, por eso es una guerra. Y en la medida que nosotros cultivemos en la palabra, escuchando palabra, en la medida que nosotros estemos orando al Señor con
espíritu correcto, orando al Señor, presentándonos como David lo hacía. ¿Cómo se presentaba David? Como una ovejita. Jehová es mi pastor. Una ovejita, ¿cómo es? Indefensa, ¿cierto? Una ovejita no tiene cómo defenderse. Una ovejita, viene el adversario y no tiene colmillos, no tiene garras, necesita al pastor sí o sí. Así debemos presentarnos, escuchar la palabra, orar al Señor, no dejar de congregarnos, reunirnos. Noten que ahí están 3 pilares muy importantes, y cuando cumplimos esos 3 pilares podemos predicar. El 4.º pilar, predicar a otros, anunciarles. Y si nos cuesta predicar, hermano, hay un seminario, se lo voy a compartir. ¿Qué estamos haciendo con eso? Persuadiendo a los hombres. Mis hermanos, si se dan cuenta, la guerra espiritual del cristiano es esa. Tenemos que combatir los deseos de la carne, porque allí van a estar siempre. No debemos ver según la carne. Según la carne nos va a hacer responder de la misma manera que una persona sin Cristo actuaría. Me ofenden, ofendo. Ahora ya no según la carne. Me ofenden, bendigo. Qué difícil, pastor. Sí, es muy difícil. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda para que podamos desarrollar el amor. Noten que esto ya sí son hábitos que necesitamos adquirir. Ya el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Mis hermanos, quien ha nacido de nuevo, no nos confundamos. Quien ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, ya tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe una cosa? Que en Efesios 1:13 nos habla precisamente del sellamiento del Espíritu Santo de Dios. Voy a buscarlo, si gusta lo busca conmigo, Efesios 1:13. Que hay algo muy importante que quiero compartir de esto. En Efesios capítulo 1 y versículo 13 dice de esta manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Noten el orden. Después de haber oído el evangelio, esa es la palabra, es el agua. Y habiendo creído, una vez que yo creo, viene el sello del Espíritu Santo. Y esa palabra sellados en su original, en el griego, es sifrijo. Así se dice, sifrijo, sellados. Usted sabe lo que es una camiseta cuando se estampa. ¿Es la palabra correcta? No, hay otro nombre. Cuando se le hace un trabajo de serigrafía, sí. Entonces, hay un tipo de impresión que es una calcomanía, ¿verdad? Que se coloca una plancha, se pone la calcomanía, se adhiere calor y esa calcomanía queda en la tela. Ese es un tipo de impresión en tela. Pero hay otro que es bordado. Entonces el bordado es con hilitos, ¿cierto? No estoy mal. Pero esa palabra que aparece aquí es una impresión. Y es la misma impresión, no recuerdo el nombre de esta impresión, pero es cuando se coloca el sello o cuando se coloca el dibujo o la calcomanía, por decirlo así, y se adhiere a la tela. No está ni encima ni está bordado, está metido en la tela, está metido. Es un tipo de impresión que no todas las tiendas venden este tipo de camisetas o de ropa con esa impresión, porque es más cara. Pero es una impresión que está impregnada, esta es la palabra que quería encontrar, se impregna en la tela, de tal forma que no se puede arrancar. Qué lindo, porque dice que el Espíritu Santo es impregnado en el creyente, se impregna. En otras palabras, no puede salir el Espíritu Santo de una persona. Esa es la garantía que tiene todo aquel que ha nacido de nuevo. ¿Para qué? Para salvación. Tenemos una salvación asegurada en nuestro espíritu. Pero de lo que el apóstol Pablo habla, y es parte de lo que estamos hoy aprendiendo, es mi estilo de vida. Tengo una salvación ganada por gracia, pero mi estilo de vida necesito cultivar para poder vencer y vencer. El creyente tiene el poder para vencer, vence y vence. ¿Cómo se vence a Satanás?
firmes en la palabra, firmes en la palabra. Vamos a recibir dardos y es algo de lo que a veces no lo consideramos. Tenemos una guerra en donde el enemigo de nuestras almas constantemente va a atacar una y otra vez, una y otra vez. Nosotros no podemos confiarnos, necesitamos cultivar la vida cristiana. ¿De qué manera? 4 pilares muy importantes: la predicación, la oración, el congregarnos y el predicar, el anunciar. Eso, mis hermanos, nos va a ayudar para que podamos estar firmes en el día que Satanás venga con toda su fuerza a querer traernos al suelo. Entonces vemos cómo Jesús ya no podemos verlo como lo veíamos antes. A las personas que aún no tienen a Cristo, mis hermanos, no los veamos según la carne, veámoslos con misericordia, ya no con enojo, ya no con, es que se merece eso, no, con mucha compasión, como la compasión que nosotros recibimos. Por eso, todo esto que hemos hoy aprendido en esos versículos concluyen con el versículo 17, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Podemos estar seguros que estamos en Cristo, porque eso es determinante para nuestras vidas cristianas. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? Podemos nosotros ver un texto que nos ayuda tal vez a comprender mejor. En Romanos capítulo 8 y versículo 1 encontramos la siguiente declaración tan maravillosa, tan hermosa. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aclaro algo, note que dice: las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron, eso pasó. Ahora la pregunta es: ¿qué cosas viejas no hemos dejado? ¿Qué cosas viejas no hemos dejado? Es entendible que ante una buena noticia como lo es el Evangelio, nos sorprenda, así como fueron sorprendidos los esclavos en la época precisamente de la esclavitud, cuando Abraham Lincoln levanta un decreto y dice: se acabó la esclavitud, ya no más esclavos. Eso lo decretó Abraham Lincoln en su época. Entonces el decreto sale a la luz, se publica el decreto, ya no más esclavitud, ya no más esclavos. Pero ¿saben qué hacían los esclavos? Cuando caminaban por las calles buscando amos y alguien decía una orden: sí, señor, ¿quién me dijo esto? Porque su mentalidad fue de esclavos, esclavos, esclavos. El que nace de nuevo comprende que ahora es una nueva criatura, pero no debe quedarse en el mero conocimiento, sino en su actuar como nueva criatura, dejándose guiar por el Espíritu Santo de Dios y no por su carne. La lucha va a estar, va a ser una lucha hasta que el Señor nos llame o hasta que Él venga. Eso quizá no sea muy alentador, ¿verdad? Pero lo que sí es alentador es que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos va a dar la capacidad para vencer en el momento en que tengamos que actuar. Satanás se atrevió de tentar a Adán y a Eva. Se atrevió, siendo la creación perfecta de Dios, siendo perfectos, los llega a tentar y los logra derrotar. Y no estando tranquilo, a nuestro Señor Jesucristo, a Jesucristo mismo, se atreve a tentarlo. Pero ¿cómo respondió Cristo? Nunca le dijo: fuera de mí, diablo cochino, como algunos enseñan, ¿verdad? No fue lo que el Señor hizo. ¿Qué hizo el Señor? Escrito está, Satanás, escrito está. Satanás siempre va a venir con sus dardos y generalmente lo que va a atacar es la identidad de hijo. ¿Qué hizo con Jesucristo? Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, pero si no, entonces es porque no eres. Jesús le responde: escrito está, Satanás.
Mis hermanos, ¿cómo reaccionamos ante los dardos de Satanás? ¿Con la palabra o con nuestra carne? No podemos según la carne, debe ser según la palabra. Y según la palabra es, según el Espíritu nos guíe, nos ayude a nosotros. Entonces, es bueno que meditemos qué cosas de mi vida pasada yo todavía no he soltado y debería dejar de hacer. Por eso este versículo es vital comprenderlo. Si realmente nosotros hemos nacido de nuevo, significa que somos nueva criatura. Eso significa. Y debería llevarnos a algunas conclusiones. Decía que estar en Cristo hay que no solamente creerlo, sino vivirlo. Y yo les decía que hay formas de ilustrar. Por ejemplo, si yo tomo un papelito, aquí tengo esa servilleta que tengo acá. Si esa servilleta la dejo aquí en el púlpito, está en el púlpito. Si se la lleva el viento, se puede ir para las mesas, se puede ir para la calle. Pero supongamos, es una ilustración. Esta Biblia es Cristo. Yo tomo ese papelito, lo coloco en la Biblia y lo cierro. Esta Biblia puede ir ahorita a la calle. ¿Y dónde está el papelito? En Cristo. Esta Biblia puede ir ahorita para Heredia. ¿Y dónde está el papelito? En Cristo. Estar en Cristo es tener la convicción plena de que mi fe está colocada allí. Donde quiera que yo vaya, Cristo está conmigo. Donde quiera que yo vaya, estar seguros de que estoy en Cristo. Y si estoy seguro que estoy en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero esto no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nacemos de nuevo podemos tener dos conclusiones. Una de ellas, no podemos seguir viviendo para nosotros mismos. El apóstol Pablo medita mucho en esto. Él dice, Cristo murió por muchos, por todos. Yo no puedo seguir viviendo para mí. Debo vivir para Cristo. No puedo seguir considerando, número 2, no puedo seguir considerando a los hombres según la carne. El hombre renacido, la mujer renacida debe exhibir el efecto del Evangelio en todo su esplendor. Debe lucir el Evangelio. Por eso, mis hermanos, ser cristiano no es solamente tener una vida moral ejemplar, aunque sí es bueno, por supuesto, pero el que ha renacido implica que debe tener características. Una primaria, el amor, buscar el reino de Dios y su justicia. Quien ha renacido entiende que debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo cantamos hace un momento, era más buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, entendemos, confiamos en que Cristo tendrá cuidado de nuestras situaciones y los anhelos que hay en nuestro corazón ya no van a ser la prioridad, porque ahora queremos buscar el reino de Dios y eso que anhelamos puede venir por añadidura. Así que, mis hermanos, una persona no debería definirse por su éxito, sino ni siquiera por sus títulos, sino por qué busca primero el reino de Dios y su justicia. Evidencia la vida cristiana. El Espíritu Santo lo lleva donde quiere llevarlo y esa persona obedece. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos de recordarnos una y otra vez esta meditación que el apóstol Pablo hace. El apóstol Pablo entendió que él no podía vivir la vida como la venía viviendo, porque ahora debía y quería vivirla para Cristo, porque entendió precisamente el amor que él manifestó hacia el apóstol Pablo, hacia la humanidad. Lo constriñe ese amor, lo constriñe, el temor lo persuade, el amor lo constriñe y hace que el apóstol Pablo quiera vivir para Cristo. Él necesita sí o sí vivir para Cristo. Por eso les decía hace un momento que aún en las cárceles el apóstol Pablo predicaba a los guardas. Dice la historia, hay un historiador que él narra esto en sus libros, que al apóstol Pablo tenían que cambiarle la guardia cada 8 horas, porque una persona que estaba más de 8 horas con el apóstol Pablo se convertía al evangelio. Vean la pasión de este hombre. Y yo me imagino al apóstol Pablo conversando y le decían, Pablo, ¿por qué usted está aquí? Yo estoy aquí porque yo perseguía a la iglesia. ¿Cómo que usted perseguía? Sí, claro, yo creía esto, hasta que conocí a Cristo.
¿Y quién es Cristo? Y el apóstol Pablo aprovechaba para anunciar el Evangelio hasta hacer que esa persona renaciera. Por eso optaron por cambiarle la guardia cada 8 horas, no más de ese tiempo, para que no se nos conviertan todos los oficiales. Que seamos así, que podamos nosotros anunciar, persuadir a todo hombre, entendiendo que va a haber un tribunal en donde vamos a ser recompensados por nuestras obras. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, qué agradecidos estamos con tanto amor y tanta misericordia manifestada para cada uno de nosotros, Señor. Leer estos textos en donde inspiraste al apóstol Pablo para escribirle a los Corintios, Señor. Una iglesia que era gentil, una iglesia que tenía dioses paganos, pero el poder del Evangelio caló tan profundo, que estos hombres y mujeres se volvieron a ti para servirte, Señor, para servir al Dios vivo, al Dios verdadero. Y Señor, y fueron movidos por la misericordia tuya. Un hombre quien persiguió a la iglesia fue persuadido para poder anunciar, predicar que tú eres real, que tú eres el Mesías, que tú eres quien cargaba el pecado de cada uno de ellos. Y así, Señor, con nuestras vidas, hoy acá en San Ramón, Señor, estamos nosotros seguros, conscientes de la obra de redención que tú hiciste, de lo que implicó, Señor, la deuda que teníamos. Cada uno de nosotros no podíamos pagarla, pero tú ya la habías pagado hace 2000 años, Dios. Y nos dimos cuenta hace poco de eso, por medio de la fe, ver tu gracia, tu misericordia manifestándose. Ayúdanos, Señor, para que ese sacrificio de amor que realizaste no quede en vano en nuestras vidas. Que podamos recordarnos, Señor, que queremos y anhelamos vivir para ti el tiempo que tú nos prestes de vida, ya sea que tú vengas pronto o que tú nos llames a tu presencia. Señor, que nos halles sirviéndote, anunciando, persuadiendo a todo hombre, presentando a Cristo Jesús perfecto. Ese es nuestro anhelo y nuestra oración, Señor. Oro también por la iglesia San Ramón, para que tú le sigas levantando, Señor, para que sigas levantando hombres y mujeres, columnas, pilares, que se mantengan firmes en la brecha, anunciando y predicando tu palabra, Señor, para que esta iglesia crezca cada día conforme a tu voluntad, Señor. Oramos por la salud de los hermanos que están afectados, para que seas tú glorificándose en sus cuerpos, Señor. Y damos gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga sus vidas.